Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, nueva cuenta. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a abarcar lo que es el tema de la teocracia en el pueblo de Dios y también vamos a abarcar la primera parte acerca de la monarquía, otra etapa en la revelación de Dios a través de la historia, en este curso fascinante que espero lo estés disfrutando y estés aprendiendo cada vez un poco más. Te invito a que sigas leyendo tu Biblia, no dejes de leer tu Biblia porque es palabra de Dios y tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de estudiar su palabra para no ser presa fácil de falsos maestros que quieren aprovecharse de la inocencia, de la falta de conocimiento del pueblo de Dios para poder llevarlos hacia su engaño. Y pues te invito, aún cuando estás estudiando este curso, te invito a que no dejes tú también de comprobar lo que aquí estamos diciendo, de analizar la información, de ser muy crítico en cuanto a la información que aquí te proporcionamos y de no dejar de leer la Biblia, de comparar textos, de comparar la enseñanza que aquí estamos brindándote con la Biblia y con otras fuentes para que puedas tú comparar de una manera y puedas tú ver la eficacia por ti mismo de lo que aquí enseñamos. Y bueno, y sin más rodeos, pues vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. Quiero iniciar antes que todo a darle la bienvenida aquí a Ángel. Gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros en esta tarde, y a todos quienes no pudieron asistir, que no están presentes, pues la grabación, esta reunión se graba, se queda grabada para después ustedes puedan verla con más detalle y también comparar los textos que vamos a estar aquí brindándoles de una forma, pues que lo hagan de una forma práctica y efectiva. Bueno, vamos a dar un repaso a lo que hemos visto rápidamente, porque para poder hilar el tema de hoy tenemos que estar hilando, encadenando, por así decirlo, los temas anteriores a el tema de hoy. Bien, entonces vamos con el repaso. Mira, vimos que a partir del Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios da inicio a su plan redentor, profetizando una simiente de la mujer que terminaría con el pecado y de esta manera también restaurar el reino que pues había sido dañado, afectado por el pecado de Adán y de Eva. Entonces, el propósito de Dios es restaurar su reino y también redimir el pecado a lo largo de la narrativa bíblica. Y bueno, fue necesario para este propósito que Dios estableciera pactos con la humanidad a través del tiempo. Y de acuerdo al el contexto social de cada época en la que se estableció cada pacto, pues Dios establece diferentes pactos a lo largo de la narrativa bíblica. Todos estos pactos antiguos apuntarían, fíjate muy bien, todos estos pactos, el de Abraham, el de Noé, el de Moisés, el de David, todos estos pactos que ya vimos en clases pasadas apuntan a un pacto nada más, a un nuevo pacto, que es el pacto de la redención en Cristo, en Jesucristo, nuestro Salvador, en el Mesías. Entonces, vamos a ver cómo cómo se formó el pueblo del reino. La formación del pueblo del reino es una parte esencial para el propósito de Dios, porque por medio de este pueblo debía surgir la simiente prometida que se prometió desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, es decir, el Mesías es la simiente prometida. La formación de este pueblo inicia en el llamado de Abraham, en el llamamiento de Abraham, con quien Dios establece un pacto incondicional.
En este pacto solamente Dios es quien actúa, Dios no pide nada a cambio, Él es quien actúa en este pacto, Él es el que propone el pacto y lo establece, y Dios promete en este pacto a Abraham que hará de él una nación grande y que además en él serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, continuamos. Aquí vemos entonces en este pacto que continúa el propósito de Dios y su promesa de redimir el pecado. Con este pacto continúa el propósito de Dios desde el Génesis 3:15 de redimir el pecado a través del pacto con Abraham. ¿Cómo redime Dios el pecado? ¿De qué manera redime Dios el pecado? Bueno, pues de una manera bendiciendo a las naciones. Bendiciendo a las naciones. De esta forma es como Dios redime el pecado. ¿Cómo las bendice? Desde luego sabemos que a la postre Dios dará a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y de esta forma Dios nos proporciona la redención de nuestros pecados. Bueno, en el Éxodo vemos que Dios convierte a estos descendientes de Abraham, de los que hemos hablado, en una nación y establece con ellos un pacto en el que serán una nación santa y un reino de sacerdotes. Esto lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 5 al 6. Puedes comprobar esta información con tu Biblia y pues te darás cuenta lo que Dios propone, cuál es el pacto con el pueblo, con su pueblo en ese momento, que hará de ellos. Dios promete hacer de ellos una nación santa, un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, pero Él pide algo a cambio. Este pacto no es como el de Abraham, este pacto sí es condicional. Dios pide que ellos sean obedientes a este pacto, a sus leyes, y de esta forma Dios bendecirá a su pueblo a lo largo de toda la historia, pero tenía que cumplir esta condición. Y en este pacto vimos que se revelan tres verdades fundamentales. La elección de este pueblo es incondicional. Dios no pone condiciones. Dios elige a este pueblo por amor. Esto podemos ver esta referencia en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 7, capítulo 7, versos 7 al 8. Vemos que la elección de Dios es incondicional. Te sugiero que puedas leer este texto. Hoy no vamos a leerlo, vamos a darle un poquito de agilidad al tema porque pues es un poco largo y pues no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero tú puedes leer los textos ahí en tu casa detenidamente. La elección también, otro tema, otra verdad fundamental es que la elección implica responsabilidad. Vemos una referencia en Deuteronomio 10, 12 al 16. La elección también es representativa. Podemos ver una referencia de esta verdad fundamental en el primer libro a los Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos del 12 al 13. Vemos que la elección implica que el pueblo tenía que representar a Dios ante las demás naciones. Entonces, estas son tres verdades fundamentales que el pueblo de Israel debería cumplir. Sin embargo, como lo podemos ver a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia de este pueblo elegido por Dios, el pueblo constantemente desobedece. El pueblo no es fiel al pacto de Dios. Aún a pesar de eso, no obstante, a pesar de la continua desobediencia de este pueblo, Dios siempre muestra su misericordia, Dios muestra su fidelidad, que Él siempre va a ser fiel a su propósito inicial y establece en este pueblo un medio para proporcionar el perdón de su pueblo a través de sacrificios de animales. Y de muchas otras, y también hay muchas leyes que son el principio del carácter de Dios. Estos sacrificios de animales también apuntan al sacrificio perfecto,
al único sacrificio perfecto que después Jesús realizaría en la cruz una vez y para siempre, como lo determina también en el libro de Hebreos. Podemos ver estos textos de que Jesucristo terminó con estas prácticas rituales del sacrificio de animales a través de su sacrificio en la cruz, y de esta forma Dios termina con estas prácticas. Y pues, como te puedes dar cuenta, todo en el Antiguo Testamento, en estos pactos, apuntan hacia una sola verdad, que es en Jesucristo, de tal forma que, que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el final, el Apocalipsis, la unidad temática es la restauración del reino de Dios, conjuntamente con la salvación en Jesucristo. Y bueno, pues hasta hoy, hasta este momento, me gustaría saber si existe alguna pregunta. Esto ha sido un resumen nada más de lo que hemos visto hasta hoy. Voy a iniciar rápidamente con el tema, con lo que vamos a abarcar el día de hoy. Déjame, si no hay alguna pregunta, voy a dar un tiempo para si hay alguna pregunta, y si no, pues continuamos compartiendo la pantalla. Bueno, quiero compartir pantalla. En este momento, pues estamos compartiendo aquí. Espero que se vea. Muy bien, parece que sí se ve, que todo está perfecto. Antes de abarcar el tema de la teocracia y de la monarquía, que es el tema principal de esta clase, quiero dejar muy claro un tema que es importante, porque este tema abarca, es fundamental en toda la narrativa bíblica, en todo el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Es un tema muy trascendente, muy importante, y debemos de dejarlo muy claro. Vamos a hablar sobre la infidelidad y la esperanza de salvación para Israel. Mira, lo que hemos estado viendo es que Israel fue infiel al pacto de Dios, pero como lo dice esta lámina, a pesar de ser el pueblo escogido, Israel cae en idolatría y se rebela. Dios envía profetas que denuncian su infidelidad al pacto. Un ejemplo muy claro es el profeta Jeremías. Aunque todos los profetas en realidad demandaron esta desobediencia y invitaron al pueblo siempre a que se arrepintieran, aunque pues no hubo éxito en este tema. Mira lo que dice el texto: escogí a tus padres, pero vosotros me habéis abandonado. Jeremías 2:13 y también 7:23 al 24. Tú puedes leerlo con detalle ahí en tu Biblia, y te darás cuenta de que es un llamado a el pueblo a que se arrepienta, pero pues el pueblo es desobediente aún así, con todos estos llamados de los profetas. Otro texto que nos da una referencia al respecto es: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mira, quiero que aquí notes algo muy interesante, porque esto lo vamos a estar recalcando a lo largo de todo nuestro estudio, a lo largo de porque a lo largo de toda la narrativa bíblica es algo que siempre está presente, es un tema fundamental que debemos entender. Dios bendice, mira cómo está claro: me olvidaré de bendecir a sus hijos. La parte final de este texto, que lo encontramos en Oseas 4:6. Me olvidaré de bendecir a tus hijos. ¿Por qué razón se olvidará Dios de bendecir a sus hijos? Porque ahí mismo el texto lo está diciendo: se olvidaron de las leyes de su Dios. ¿Qué nos quiere decir entonces esto? Que Dios no bendice
Dios no bendice de ninguna manera a quien olvida sus leyes, a quien olvida su pacto. Y esto quiero que lo dejes, que lo tengas muy presente, que no lo olvides, porque este principio lo vamos a llevar en todo nuestro estudio, en todo, porque es parte de la narrativa bíblica y muy interesante de que no lo perdamos de vista. Entonces, Dios se olvida de bendecir a sus hijos. ¿Por qué? Porque olvidaron las leyes de su Dios. Oseas 4:6. La infidelidad y la esperanza de salvación para Israel. Aquí vemos otra referencia que nos habla acerca de las consecuencias de desobedecer el pacto de Dios. Aquí lo vamos a ver en el caso del rey Saúl. No vamos a abarcar en este momento la monarquía todavía. Es solamente una referencia que te voy a dar para que veas las consecuencias de la desobediencia al rey, a nuestro rey, a nuestro Dios. Dice, hablando Dios con Samuel, Dios le dice a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y en el versículo 28 vemos que Samuel le dice a Saúl, Samuel le lleva el mensaje a Saúl, el mensaje de Dios, y le dice: hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. No vamos a entrar en detalle a quién se lo dio. Sabemos, si tú estudias la Biblia, sabemos a quién se lo dio, pero aquí lo que quiero que notes, el énfasis de este texto es que Dios, cuando Saúl desobedeció, Dios le arranca el reino. ¿Y qué es arrancar el reino? ¿Qué significa? Pues que ya lo deja de bendecir, es falta de bendición, es sinónimo de falta de bendición arrancarle el reino de Israel a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se ha negado a obedecer el mandato de Dios. Entonces, quiero que no te olvides de este principio muy fundamental, ¿sí? La salvación tiene que ver con la obediencia a Dios. La bendición tiene que ver con la obediencia a nuestro Dios. Muy bien, entonces, yo te hago esta pregunta en base a los textos que ya hemos estado viendo. En base a estos textos, Dios bendice la fidelidad y la obediencia, o Dios no bendice la fidelidad y la obediencia. ¿Qué opinas tú? Me gustaría escucharte. Responder esta pregunta es fácil, responderla es difícil. Muy bien, pues Dios no bendice la desobediencia, Dios bendice, al contrario, Dios bendice la fidelidad y la obediencia. Muy bien. Esto todo es en base a lo que estamos viendo, es bíblico, no es invento, está en la Biblia. Vamos a continuar entonces con la lectura de algunos textos. Mira, aquí está otro ejemplo de cómo Dios deja de bendecir a quienes desobedecen su pacto, sus mandamientos. Y aquí vamos a verlo en este texto que es en el texto de Elías. Dice, hablando Elías con Dios, dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, hablando Elías con Dios, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, dice Elías, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan a mí también, dice Elías, para matarme. Esto es Elías hablando con Dios. Entonces el Señor le dice a Elías en este texto que tú puedes ver en primer libro de Reyes 19, 10, versículos 10, 15, 17 y 18. Mira lo que dice en el versículo 15.
Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto del Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. A cualquiera que escape de Hazael, dice el Señor, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. ¿Qué es para ti matar? ¿Es bendición o es dejar de bendecir a alguien? Evidentemente, aquí a quienes persiguen a Elías, a quienes desobedecen los mandamientos de Dios, evidentemente Dios ordena que mueran a manos, en este caso, de Hazael y también de Jehú, de Hazael, de Jehú y de Eliseo, en este contexto en el que podemos ver a Elías huyendo del pueblo de Israel, no está huyendo ni siquiera de otros pueblos, está huyendo del mismo pueblo de Israel, de los reyes, del rey Acab, de la reina Jezabel, que en ese momento estaban con el cargo del rey, y estaba huyendo Elías de ellos mismos porque lo iban a matar. Y Dios dice, mira, aquí está muy claro, Dios ordena que mueran a todos aquellos que estaban desobedeciendo el pacto, su pacto. Entonces, mira cómo lo expresa el apóstol Pablo, este mismo texto, esta referencia de Elías. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también hace mención de esta palabra del Antiguo Testamento que pudimos ver hace un momento, refiriéndose a Elías. Mira, dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, capítulo 11, versículos 1, 3, 4 y 5, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? De Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mira cómo lo está expresando Pablo, cómo lo expresa Pablo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué quiere decir un remanente? Un remanente es un pequeño grupo, una elección del mismo pueblo de Israel que persiguió, que no persiguió ese pueblo que le ha sido fiel a Dios, es llamado remanente escogido por gracia aquí por el apóstol Pablo. Nos quiere decir que no todo el pueblo de Israel es salvo, porque evidentemente ya vimos que todo aquel que desobedece el pacto, que desobedeció el pacto en su momento, fue muerto, ya no fue bendecido, lo acabamos de ver. Entonces, de aquí en adelante vamos a tratar al pueblo de Israel, al verdadero pueblo de Israel, como ese remanente, porque es el único grupo que ha sido fiel a el pacto de Dios, que ha sido fiel, que ha sido obediente. Entonces, no quiere decir que todo el pueblo de Israel será salvo, sino que solamente un remanente, como lo estamos aquí viendo en palabras mismas del apóstol Pablo, que le llama un remanente escogido por gracia. Espero que te esté quedando muy claro esta información, estos detalles, estos aspectos que a veces olvidamos porque no ponemos la atención suficiente a la Biblia, no leemos la Biblia en una unidad, como una unidad, leemos textos separados y esto trae confusión. Quiero saber si tienes alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Me gustaría escucharte. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a proseguir con nuestro tema. Voy a seguir compartiendo esta pantalla. Seguimos con textos.
Contextos bíblicos, mira. Vamos a leer estos textos y quiero que notes que son textos de bendición para el pueblo de Dios. Son textos que nos hablan claramente de promesas, de bendiciones para el pueblo de Dios. Y hay que aclarar, como lo hemos estado diciendo, no es a todo el pueblo de Israel, es al remanente, al grupo fiel, al grupo que obedece, que acata los mandamientos del Señor y que es llamado el remanente. Todas estas promesas, cuando tú leas textos que hablen de promesa, de bendición para Israel, está hablando de bendición para el remanente de Israel, que espero, ojalá que esto te quede muy claro siempre que leas textos, así como los que vamos a leer, son para el remanente de Israel. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas. Tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. Esto lo vemos en Jeremías. El título habla sobre bendiciones para el remanente de Israel. Aun cuando estéis dispersos, dice Dios, desde ahí os recogerá Jehová tu Dios. Deuteronomio 34, otra palabra, otro texto más refiriéndose a el remanente. Y mira, este texto es muy interesante en Sofonías 3:13, porque aquí está siendo más explícito el profeta, aquí ya nos está diciendo que es el remanente de Israel. Ya no está hablando de todo el pueblo, está hablando de el remanente de Israel, o sea, de toda la nación más bien, porque el pueblo de Dios es el remanente, porque es pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí ya está siendo explícito, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y esto lo tenemos en Sofonías 3:13, en la versión Reina Valera de 1960. Muy bien, pues vamos a continuar. Tenemos más que decir. Aquí, mira, la conclusión, por lo tanto, la conclusión que tenemos es que la elección de Israel es un acto de gracia soberana con un propósito real, establecer el reino de Dios en la tierra a través de un pueblo consagrado. Este pueblo debía reflejar el carácter de Dios y anticipar la redención universal. Aunque Israel falló, el plan no fracasó, es plan de Dios, es plan divino y no fracasa porque se cumple en Cristo. La elección se renueva, por tanto, y se amplía en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues, ¿qué tal te ha parecido hasta hoy? ¿Qué te ha parecido esta exposición que hemos estado realizando? Si tienes alguna duda, con todo gusto puedes expresarla, o si no, puedes poner también un mensaje, algún comentario, alguna sugerencia, y con todo gusto la resolvemos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Yo quería dejar muy en claro este principio sobre la bendición de Dios y las maldiciones que caen de Dios sobre las personas, sobre los judíos que han sido desobedientes a su pacto. Vamos a continuar, entonces vamos a presentar ahora sí la siguiente información, la siguiente lámina, para continuar con el tema de la teocracia. Vamos a continuar con el tema de la teocracia. Quería preguntar algo. Permíteme tantito porque aquí va. Sí, adelante, tienes una pregunta, Ángel, con todo gusto, pregunta. Sí, bendiciones. Sí, estaba escuchando la clase. Sí, no te... Solamente
en base no al plan de estudio, era porque todavía no tengo en fotocopia, todavía no pude irme a sacar en papel el material, no habría ningún problema, ¿no? Sí, mira, creo que aquí mi conexión está fallando un poco. Sí, te escucho, ¿me escuchas? Sí, 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 escucho. Solamente quería consultar, ¿no? Porque todavía no tengo en papel, no pude sacar en papel los estudios. No hay problema por eso, ¿no? No, no te preocupes. Tú tienes la oportunidad de hacer esa impresión en el momento en el que tú tengas tiempo. No, ahorita no es problema. La grabación, esta reunión se queda grabada para que tú puedas comparar lo que estamos hablando, los textos que estamos aquí mencionando, tú los puedas comparar más detenidamente, con más calma, en tu tiempo libre, tú puedes estudiar y también los exámenes que estamos aplicando, tú los puedes realizar también en el momento que tú quieras, no hay prisa, en el momento que tú envíes tus evaluaciones, en ese momento pues se te va a hacer el certificado, pero no hay prisa, es a tu tiempo, es a tu ritmo, no hay prisa. Lo importante es que pues tengas el tiempo de estudiar la Biblia detenidamente para que puedas comprender lo que el curso, el tema, los temas que estamos desarrollando en este curso. Sí, gracias. Esa era mi pregunta. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Aquí es todo con calma. El propósito es nada más de estudiar la palabra y entendemos que pues no siempre tenemos distintas actividades y no siempre vamos a poder llevar a cabo el estudio en tiempo y forma, pero lo importante es no dejar de estudiar. Eso es lo importante. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a seguir con el tema de la teocracia. Vamos a seguir con el tema de la teocracia. Esta es la parte 2 de la unidad 3. No terminamos la unidad 3 la clase pasada, la semana pasada. Vamos a estudiar la teocracia. Vámonos rápido, un poquito rápido para poder abarcar el tiempo que tenemos establecido. Dice, uno de los conceptos centrales en la teología del Antiguo Testamento es la teocracia, es decir, el gobierno directo de Dios sobre su pueblo. A diferencia de las monarquías humanas, la teocracia implica que Dios es el rey verdadero, supremo, sabio y justo que establece la ley, guía a su pueblo y ejecuta juicio. Este concepto de la teocracia es fundamental para entender la identidad de Israel como pueblo del reino de Dios y prepara el camino hacia la comprensión de Cristo como rey mesiánico. La historia teocrática de Israel revela tanto la santidad y soberanía de Dios como también la incapacidad humana de vivir plenamente bajo su gobierno sin mediación redentora. Y lo vemos en el libro de los jueces, cómo Dios es quien siempre es quien pelea sus batallas y les da la victoria, siempre Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía la capacidad humana, aún con todos sus guerreros, aún con estos caudillos que Dios levantaba para las batallas, no tenían la capacidad, verdaderamente no había capacidad humana para vencer a los enemigos. Los enemigos de ese tiempo en los jueces eran enemigos poderosos que tenían armamento muy poderoso. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel siempre resultó vencedor en todas las batallas porque siempre era Dios quien peleaba por ellos. A esto se refiere con la incapacidad humana del pueblo. Siempre en esta etapa de la teocracia,
el pueblo era gobernado directamente por Dios. Dios siempre fue el rey directo, sin ningún gobierno humano, vamos a llamarlo así. Mira, un fundamento bíblico de la teocracia es que desde los inicios de la narrativa bíblica, Dios se presenta como rey de toda la creación. Por ejemplo, aquí en Salmo 93:1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. En Salmo 10:16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Podemos ver cómo estos textos están de una forma, solamente son una referencia a algunos de los atributos de Dios, hacen textualmente referencias a los atributos de Dios, pero en el caso de Israel, esta realeza de Dios, esta magnitud del poder de Dios se manifiesta de forma especial y concreta. A partir del Éxodo vemos, por ejemplo, en el Éxodo 15, Jehová reinará eternamente y para siempre. Dice esta doxología cantada después del cruce del Mar Rojo, es una proclamación explícita de Dios como Rey Salvador que vence a los enemigos y libera a su pueblo. No sé si tú notes la diferencia en los textos en donde son Dios, hacen una referencia de Dios, sí, se vistió de magnificencia, pero es una referencia textual para decir de una forma textual algunos atributos de Dios, pero aquí en la doxología del Éxodo 15, el pueblo de Dios está cantando, está proclamando explícitamente a Dios como su rey y su salvador, está exclamando el poder de Dios como libertador, como guerrero poderoso. Es distinto, no sé si notas la diferencia entre un contexto y el otro, y desde aquí ya está el pueblo de Israel fundamentando la teocracia, es decir, el reino de Dios directamente hacia su pueblo. Mira cómo lo podemos ver aquí en este texto, en este texto de Deuteronomio 33:5, Moisés declara que Dios mismo tomó el trono cuando el pueblo fue establecido bajo su autoridad. Aquí se está determinando claramente la teocracia porque Dios mismo toma el trono, el trono de rey. Sí, fue en Jesurún, como lo dice el texto, cuando se congregaron los jefes del pueblo. Ahí fue rey Dios en Jesurún. Aquí de esta forma Moisés declara que Dios mismo toma el trono. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver algunas características de la teocracia en Israel. Dios es legislador supremo. Dios no solo reina, sino que establece la ley del reino. No solo reina, establece ley. Dios es legislador, dice Jehová a Moisés: escribe estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34:27, vemos que Dios hace es el legislador, él hace esta constitución. La Torá, por tanto, no es solamente moral, es decir, la ley, el del pacto, no es solo moral, también es la constitución del reino de Dios para su pueblo. No es solamente enseñanza moral, es política, realmente es una constitución. En estos tiempos sería una constitución política, en ese entonces también, de alguna forma, de esa forma Dios establece reglas, constituye, legisla, y podemos verlo a lo largo de todo el libro de Levítico, cómo Dios establece muchas legislaciones, muchas leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. No solamente era moral, era también reglas, constitución por parte de Dios. Si bien es cierto, Moisés y los jueces eran mediadores de Dios, que hablaban al pueblo, hablaban palabra de Dios al pueblo, no eran reyes. Ellos no eran reyes, eran solamente mediadores. El rey, único rey que existía en ese tiempo era Dios, y aunque Dios reina, usaba a estos mediadores. Por ejemplo, Moisés recibe y transmite la ley. Los jueces, como lo vimos en el libro de los jueces, actúan solo como libertadores y gobernantes temporales cuando el pueblo clamaba por liberación. Como lo mencioné hace un momento, Dios siempre les dio la victoria
no es que ellos fueran poderosos, ni mucho menos, era Dios quien les daba la victoria. Pero estos líderes no ocupan el trono, siempre es claro que el rey es Dios. En esta etapa de la teocracia, el rey siempre es Dios en este tiempo. Continuamos con la siguiente lámina. El tabernáculo fue el trono divino de Dios y después el templo. Esto es más que un lugar de adoración, es el palacio real del rey divino. El arca del pacto representa su trono y la nube de gloria su presencia. Vemos una referencia en el Éxodo 29, 45, dice: yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. De esta forma, Dios establece ahí un prototipo de reino, un reino temporal, desde luego, en donde el pueblo de Israel son los súbditos y él habita en su trono, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, cuando ya el templo es construido más adelante con el rey Salomón. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel 8, la teocracia es rechazada. Cuando un pueblo pide un rey, como las otras naciones, Dios interpreta esto como un rechazo a su reinado. Mira lo que dice en primera de Samuel 8:7, no te han desechado a ti, dice el Señor, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Este episodio marca un punto crítico. Israel sustituye la teocracia por la monarquía humana, lo cual traerá consecuencias y muy graves, por cierto, pero también este hecho de la elección de querer un rey abre el paso también a el linaje de David y posteriormente a el rey mesiánico, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo está en base al plan de Dios. No es que Israel quería quería un rey y porque ellos quisieron el rey, pues lo tuvieron. No, Dios siempre estuvo de por medio en esa elección, porque si lo podemos ver más en un texto bíblico, creo que en Samuel, capítulo 8, precisamente es Dios quien elige al rey. El pueblo quería un rey, querían elegirlo ellos, pero al final de cuentas quien lo elige es Dios mismo. Dios elige a Saúl. Dios elige a Saúl como rey de Israel. Y es muy interesante porque si tú ves el texto de Deuteronomio capítulo 17, vemos que la elección no es meramente del pueblo de Israel, porque en Deuteronomio 17 Dios habla de que el rey de Israel posteriormente tenía que ser elegido por Dios mismo, y así fue como fue. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios siempre está presente, mediando sobre todas las cosas, y fue Dios realmente quien elige a ese rey. La teocracia y la estructura social de Israel, vamos a ver el gobierno, un aspecto del gobierno, no había separación entre lo espiritual y lo civil. Las decisiones se tomaban bajo dirección divina, como lo vemos en estos textos, Éxodo 18, 19 al 23. Los líderes también debían consultar a Dios, como por ejemplo Josué, en Josué 9:14, o los jueces siempre consultaban a Dios antes de ellos tomar decisiones. Vemos que el gobierno estaba establecido directamente por el reino de Dios. Este es un aspecto de la teocracia. También la ley, otro aspecto de la ley es que cada aspecto de la vida, como la familia, la economía, la justicia, la adoración, estaba regulado por la ley de Dios. Y estos aspectos reflejaban el carácter de Dios también. Por ejemplo, en Levítico 19:2 vemos una referencia: seréis santos. Él le dice al pueblo: seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Es decir, este aspecto de cómo debería ser el pueblo era porque Dios mismo era de esta forma, refleja también el carácter de Dios. El culto, el rey también debía ser adorado a través de sacrificios, de fiestas, de oración. El culto no era opcional, sino era parte también esencial de la lealtad al reino. Muy bien, ¿qué nos enseña la función de la teocracia? Nos enseña algo también de tipológico. Bien, cómo enseñar al pueblo a vivir bajo la autoridad de Dios.
pero también tenía un propósito tipológico. ¿Por qué? Porque anticipa el reino venidero en Cristo Jesús. ¿Qué es una tipología? Es eso, es una forma, una sombra, algo que aún no está definido en plenitud, pero es una figura, es algo que posteriormente se logrará en plenitud, es decir, es una forma, es una figura de lo que vendría más adelante. En este caso, la teocracia es un prototipo, es una forma tipológica del reino verdadero, auténtico, venidero en Cristo Jesús. Más adelante en el libro pues en el Nuevo Testamento vemos ya el verdadero reino de Dios que se cumple en Jesucristo. Pero esta teocracia era una sombra, era una figura de este reino verdadero. Esto se refiere con tipología, de tal manera que Dios es el rey legítimo, perfecto y obediente, que establece un nuevo tipo de teocracia en su iglesia. Prefigura también, la teocracia prefigura el reino consumado, como lo acabo de mencionar, que es en Cristo Jesús. El tabernáculo de Dios está con los hombres. Más adelante, el tabernáculo también es una figura de lo que vendría siendo ya Dios, Jesucristo, Dios en presente, habitando en medio de todos los hombres en Cristo Jesús. Al final será una teocracia perfecta, sin mediación humana, pecadora, donde Dios reinará visiblemente sobre un pueblo redimido. Aquí algunas relaciones con otros temas, por ejemplo, la elección de Israel se relaciona con más adelante. La teocracia es la forma de gobierno que sigue a la elección. Es decir, primero está la elección de Israel y después sigue la teocracia, porque la teocracia es la forma de gobierno después de la elección de Israel. Estas láminas te las voy a enviar también por el grupo para que puedas estudiarlas con más detalle y para que te quede también más claro de lo que hemos estado hablando. Vamos a realizar una conclusión teológica. La teocracia entonces no fue un accidente ni una etapa superada, sino que más bien fue una manifestación intencional y reveladora del reino de Dios, y en ella vemos el ideal del gobierno divino directo, la santidad exigida por el rey y la dependencia del pueblo de su gracia. Y aunque fue rechazada esta teocracia, su estructura pedagógica y tipológica prepara el camino para el reino de Cristo. Todo estaba, como se dice por ahí, fríamente calculado por Dios para lograr su propósito a través de todas estas figuras. Todo esto estaba prefigurando el reino absoluto venidero que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces la teocracia fue el reino de Dios en miniatura. Podemos resumir de esta manera. Fue un pueblo bajo la ley del rey, habitando en su presencia, pero Cristo vendrá a restaurar este reino en su plenitud. Muy bien, pues hemos compartido hasta aquí estas láminas. Espero hayan sido claras. Vamos a iniciar ahora con vamos a hablar un poco acerca de la monarquía. Después de la teocracia, cuando ya el pueblo pide rey, pues surgen algunos aspectos que eso es interesante que podamos estudiar. Si no hay alguna pregunta con respecto al tema, vamos a proseguir. Así que voy a esperar un momento para ver si tenemos alguna consulta. Con todo gusto. Vamos a iniciar entonces con la unidad número 4, la primera parte sobre la monarquía en Israel, un tema muy interesante, nos va a dejar mucha enseñanza. Iniciemos con esta introducción. La monarquía en Israel representa un hito en el desarrollo progresivo del reino de Dios
en la historia. Desde una perspectiva de teología bíblica, no se trata simplemente de un cambio de sistema de gobierno, no es simplemente un cambio de sistema de gobierno, sino es un acto dentro de la narrativa redentora que prepara el camino hacia el reino mesiánico. Todo estaba predicho, preestablecido por Dios desde el inicio, desde antes del inicio de la fundación del mundo. Nada es por capricho humano, todo estaba preestablecido por Dios. Dios sabía de antemano que el hombre incurriría en el pecado y todo lo que esto, las consecuencias que todo esto traería. Por eso Dios estableció el medio y la forma final, el medio final de salvación, que es en Cristo Jesús. Así que aunque el establecimiento de la monarquía nace de una motivación del hombre, una motivación ambigua por parte de este pueblo, lo vemos en 1 Samuel capítulo 8, Dios lo incorpora dentro de su plan soberano para revelar el reino definitivo. Vimos que esto realmente, Dios no es, el pueblo no fue quien eligió a Saúl, fue Dios en su soberanía, en su plan redentor, que se iba a manifestar, quien eligió a este rey para ser gobernante de Israel. Durante la etapa teocrática, Israel vivía bajo la dirección divina mediante los jueces, los profetas y la ley, pero en primer libro de Samuel 8, vemos que el pueblo demanda a este rey y constituye ahora, dice el pueblo, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, le dice a Samuel, ¿no? Portavoz, que era portavoz de Dios, como tienen todas las naciones. Mira, esto es muy interesante que lo notes. El pueblo se quería parecer a las demás naciones, quería seguir el estilo, el método, no sé, las reglas de las demás naciones que estaban separadas de Dios, evidentemente. El pueblo de Israel quería seguir con esta, pues, no sé, este estilo, ¿no?, de vida. Y este clamor por un rey humano representa un rechazo directo de la realeza divina. Lo vemos en la Biblia, en 1 Samuel 8:7, pero lo cual fue claramente expuesto por Dios a Samuel. Sin embargo, Dios accede a esta petición, pero no como señal de abandono, sino como una forma de Dios mismo revelar una nueva etapa en su plan redentor, y lo vamos a ver detalladamente. Vamos a ver algunas comparaciones teológicas. Mira, en el Éxodo capítulo 19 inició el plan teocrático de Dios. Era el plan original de Dios. Luego, en 1 Samuel 8:7, el pueblo rechaza a Dios y exige un rey que gobierne, un rey humano como las demás naciones, que gobernara sobre ellos. Luego, Dios anticipa la posibilidad de una monarquía y establece principios para ella. Es interesante que en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, y esto sí te lo voy a leer porque es importante como Dios como ya estaba preestablecido pues en la ley mosaica, que no era capricho del hombre, que se debería elegir, que el pueblo iba a elegir un rey humano, sino que ya estaba en la ley mosaica esta determinación por parte de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 17:14: cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseyeres y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mi alrededor, sin duda pondrás por rey sobre ti. Pero al que el Señor tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás este rey. Entonces, no es algo que el pueblo de Israel haya por capricho querido hacer, ya estaba predeterminado en la ley mosaica. Este rey, ¿no? Este establecimiento del rey soberano. Entonces, según este teólogo Walter Kaiser, la monarquía fue prevista por Dios, pero no en los términos como el pueblo quería, sino como en los términos espirituales que Dios ya tenía de antemano preestablecido. Muy bien, continuamos con el tema. Saúl es ungido, por tanto, por Samuel como el primer rey de Israel.
Y es importante que en 1 Samuel capítulo 10, Saúl es ungido. ¿Por qué es ungido con aceite? Porque esta unción trae implicaciones espirituales. Esta unción debía dejar en Saúl una forma de gobernar espiritual, allegada al pacto de Dios, apegada al pacto de Dios, no de la manera, no de una forma personal y de una forma en la que él estableciera sus propias reglas, sino que apegada a los mandamientos de Dios. Por eso es que vemos que Saúl es ungido con aceite. Esto trae implicaciones soteriológicas de salvación y escatológicas también. Entonces es más serio de lo que Saúl podía creer y pensar, porque Saúl a la postre no lo tomó con la seriedad que debía haberse tomado esta elección, esta unción que le dio Samuel como rey. Entonces, su elección parece adecuada desde el punto de vista humano, porque Saúl era alto, fuerte, carismático, etcétera, etcétera. Pero aún así, a pesar de estas apariencias, su reinado fracasa debido a la desobediencia hacia Dios. Lo podemos ver aquí en algunos textos como Saúl es desobediente y pues de esta forma Dios se separa definitivamente de él, como lo vimos desde un principio. Por eso te dije, te mencioné que no se te olvidara que Dios bendice a quien obedece y deja de bendecir a quien desobedece, y lo vemos aquí también con Saúl. Saúl se convierte así en una figura de advertencia. El reino no puede ser sostenido sin obediencia. Muy bien, vemos una diferencia interesante en el aspecto, en el sistema teocrático y en el sistema monárquico. En el sistema teocrático, cuando el pueblo, perdón, cuando Dios gobernaba directamente al pueblo, el pueblo siempre salía victorioso de sus batallas, de sus problemas, muy diferente cuando se establece el sistema monárquico, donde ya mete la mano ahí el rey, donde el rey toma sus propias decisiones y olvida de Dios. Vemos cómo este sistema va a decaer progresivamente a lo largo de la narrativa bíblica. Este sistema decae. ¿Y por qué? Porque se separan de Dios. Esto nos deja una enseñanza, un principio para el día de hoy. Y me gustaría recalcarlo, porque sin Dios nada podemos hacer. Lejos de Dios, separados de Dios, nos vamos a hundir. Tenemos que estar siempre firmes bajo su autoridad, bajo lo que Él nos ordena, para que aún en medio de los problemas, Él libre nuestras batallas. Esto es una enseñanza clave en esta etapa. En estas dos etapas vemos una diferencia enorme, es una diferencia enorme. Vamos a comparar a Saúl con David. Mira, Saúl es elegido por apariencia, mira lo que representa ser elegido simplemente por apariencia y lo que representa ser elegido por el corazón. David es una persona de acuerdo al corazón de Dios. Vemos cómo constantemente Saúl, cuando pecaba, porque los dos fueron pecadores sin lugar a dudas, pero Saúl nunca se arrepentía. Tú puedes ver en los textos que Saúl nunca se arrepentía de sus pecados, siempre daba una excusa cuando cometía errores, daba excusas. Entonces no había un verdadero arrepentimiento. A cambio de David siempre que cometía errores caía de rodillas ante el Señor, pidiendo, implorando perdón, arrepintiéndose, y esta es una enorme diferencia. Con David se establece un nuevo modelo de monarquía, un rey pastor, símbolo de humildad, obediencia y confianza en Dios. David no es perfecto, pero es presentado como el prototipo del rey ideal que apunta a el Mesías. Muy bien, dice que he hallado a David, varón conforme a mi corazón. Hay dos autores muy interesantes que me gustaría, si tú tuvieras la oportunidad de investigar. Por ejemplo, Goldsworthy, en su libro, dice que
la monarquía no interrumpe el plan de Dios, sino que lo canaliza hacia la esperanza del reino mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ha sido una sombra, todo, acuérdate que hemos visto que todo está encadenado, todo es un hilo conductor que lleva la narrativa bíblica hacia la redención en Cristo Jesús, hacia el último nuevo pacto en Cristo Jesús, y todo está hilado, todos estos reinos, todo este sistema monárquico es un hilo conductor que prefigura el reino final en Cristo Jesús. Y otro autor es Bruce Waltke, que también presenta la monarquía como tipológica, como te lo estoy mencionando, un modelo que anticipa el reino eterno de Cristo. Todo esto es muy interesante, son autores importantes dentro de la teología, del estudio de la teología bíblica, y es importante conocer. El trono davídico, por tanto, como plataforma mesiánica, vemos una referencia en el Salmo 2, el rey es llamado Hijo de Dios y su reinado es global. Aquí se está refiriendo al rey David, sin embargo, es una prefigura a Cristo más adelante. El Salmo 89 también, el pacto con David es eterno. En Isaías, el reino del Mesías es descrito como eterno, justo y pacífico, y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice este texto en Isaías. En el desarrollo de la teología bíblica, David no es el fin, sino una figura, es lo que te he venido diciendo, que apunta hacia un rey mayor, hacia el rey perfecto. Lo podemos ver en Mateo 1, dice Jesucristo, hijo de David. Mira, aquí está haciendo una referencia a David, cómo es que Jesucristo va a venir del linaje de David. Lucas 1:32, el ángel anuncia que Jesús heredará el trono de su padre David. Apocalipsis también, Apocalipsis 22, Jesús es la raíz y el linaje de David. ¿Te das cuenta que David fue una figura de lo que venía siendo, de lo que vendría a ser Jesucristo y de lo que sigue siendo Jesucristo en el último y el nuevo pacto? Vamos a concluir este tema de la monarquía en Israel. El establecimiento de la monarquía en Israel no fue un desvío del plan de Dios, sino un medio que él usó para preparar la revelación del reino eterno en Cristo. A través de figuras como David se anticipa al rey perfecto que gobernará con justicia, y en ese contexto la teología bíblica muestra la unidad de la escritura desde un rey fallido como Saúl hasta el rey glorioso anunciado en el Apocalipsis. Muy bien, pues ¿qué te pareció esta clase? Me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Te ha servido? ¿Te ha dejado alguna enseñanza? Y bueno, pues me gustaría escuchar. Voy a dejar un poquito de tiempo. Vemos pues entonces cómo todo se va hilando. La Biblia es un solo tema. Hay una unidad temática en los dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el cual es el reino de Dios. Y eso es el tema de toda la Biblia, no hay más. Entonces vimos cómo Dios bendice a quien obedece y deja de bendecir a quien no obedece. Entonces son principios que no debemos de perder de vista para que podamos entender más de una manera más clara el estudio bíblico. Muy bien, pues me despido. Por ahí pues hemos tenido algunas fallas técnicas que vamos a ir solucionando sobre la marcha conforme pasan las clases. Gracias por su paciencia y pues
ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Les dejo la grabación en unos momentos. Que tengan, gracias a Ángel por su paciencia, por su participación, por su presencia, y nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.